أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحصى، أمر بطاعته ونهى أن يعصى، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، له الحمد على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. Después de haber alabado a Allah Azza wa Jalla y atribuido, o es decir, pedido las bendiciones para el amado profeta sallallahu alayhi wa sallam, estamos de aquí, inshallah, estamos aquí de nuevo con vosotros para hablar de un tema muy importante. Y ese tema está basado con las fiestas islámicas, inshallah. Ese día es llamado Al-Eid en el lenguaje árabe y es un día muy importante para todos los musulmanes. Es el día en el que unos albrician a otros, es el día en el que unos siembran la felicidad en los corazones de otros. Es el día en el que los musulmanes se saludan mutuamente, se visitan mutuamente. Después de haber finalizado el mes de la mejor forma, no cabe ninguna duda en agradecer a Allah Azza wa Jalla. Este día fue llamado de esta manera li'audatihi wa takarrurihi, es decir, porque se repite 2 veces al año. El profeta sallallahu alayhi wa sallam ya nos mencionó la importancia que contiene este día. ¿Qué se debe de realizar en este día? Hay muchas funciones las que un musulmán se debe de dedicar en ellas. La primera, desde la llegada, es decir, desde la noche del último día de Ramadán hasta la mañana, es decir, del día del Eid, el musulmán debe de alabar a Allah Azza wa Jalla y enaltecerlo. Y la prueba está en el dicho de Allah Azza wa Jalla: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Azza wa Jalla nos dice en esta aleya: y alaben a Allah Azza wa Jalla, es decir, enalteced a Allah Azza wa Jalla una vez que hayáis completado el número de días ayunados. Y se basa en esta forma, pero antes de eso vamos a completar la interpretación de esta ley. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, enalteced a Allah por el hecho de haberos guiado. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, tal vez de esta manera agradecéis a Allah Azza wa Jalla. La forma se basa en varias formas. Vamos a contarte unas formas, inshallah, que debes de tener en cuenta. Vamos a empezar. Se basa en Allahu Akbar 2 veces, La ilaha illallah, Allahu Akbar 2 veces, Walillahi alhamd. Esa es la primera. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Esa es la primera forma. La segunda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Obviamente tiene varias formas, porque la primera te hemos dicho 2, 1, 2, 1. Y esta es la segunda, 3, 1, 3, 1, ejemplándolo con los dedos.
Este recuerdo se llega a finalizar una vez que la persona realice, es decir, cuando llega el imam en el lugar abierto, en el lugar de donde se celebra el Eid. Es decir, tú por el camino lo puedes decir, en cualquier momento lo puedes decir. Una vez que estás en ese lugar abierto, es decir, sea un campo de fútbol, sea un terreno abierto, sea un campo, sea donde sea. Entonces, una vez que el imam llega, tú debes de paralizar eso y no mencionarlo más. Es sunnah que se realice el Eid, el rezo del Eid, el rezo de la fiesta, en lugares abiertos, para poder, es decir, para poder obtener el número más grande de orantes. Pero si se llega a realizar en las mezquitas, no hay ningún problema. Pero el profeta lo realizaba en lugares abiertos. Y a día de hoy, pues, es decir, el profeta lo realizaba fuera de las casas. Y a día de hoy se puede realizar en campos de fútbol, polideportivos, pabellones, etcétera, etcétera. En cualquier lugar que ocupe, es decir, el número más mayor. Antes de antes de acudir a ese lugar, el musulmán debe de lavarse, bañarse, ponerse la prenda más bonita que obtiene, y la prueba es que el hijo de Ibn Umar hacía eso. Kana ya'khud afkhara thiyabi, se ponía el vestido más bello que tenía. Se perfuma, y eso hombres y mujeres. Las mujeres también deben de hacer lo mismo, es decir, se les permite, es decir, se bañan, se ponen el vestido más bello, se perfuman, pero usando perfumes con menos intensidad, o como se diga. Entonces, acudir más pronto, lo más pronto posible. Y antes de salir, pues tomar algo, sea agua, sea dátiles, como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, bijilaf al-adha. Una vez que llegas ahí, te sientas, rezas y esperas al imam. El imam os llega. La forma en la que se celebra ese rezo consta en 2 rak'as. La primera rak'a, pronunciar Allahu Akbar 7 veces. Y entre Allahu Akbar el primero y el segundo, una vez que llegas en ese lugar abierto, rezas, inshallah, y te sientas. Una vez que hayas realizado tu rezo, sigues con recuerdo de Allah hasta que llegue el imam. Y el imam debe de llegar, es decir, debe de ser el último en llegar. Ese rezo contiene 2 rak'as, pero no laysa lahu adhan wala iqama. No contiene ni adhan ni iqama. ¿Cómo lo deben de realizar los musulmanes? Los musulmanes de cualquier nación deben de estar de acuerdo en un momento, ponerse de acuerdo y realizar ese rezo en ese momento. El momento empieza desde la salida del sol hasta la llegada del Dhuhr. Es decir, 1 hora después de que se haya realizado el Fajr. Incluso hay sabios que dicen media hora después del Fajr, es válido que uno realice Salatul Eid. Ala kulli hal waqtuhu mumtad, es decir, dahwatan, se realiza en la mañana, sea a las 10, sea a las 8, pero cuanto más antes, mejor. Ese rezo contiene 2 rak'as. La primera rak'a menciona el ser humano, el imán, junto a las personas que están detrás de él, Allahu Akbar 7 veces, incluyendo el takbiratul ihram, que es takbir el inicial primero, y luego otras 6 más, que serían 7. Hay sabios que dicen entre los 2 takbirat se debe decir Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Luego dices el segundo. El tercero, de esa misma manera hasta que finalices. Una vez que hayas finalizado, mencionas el dua conocido, el Fatiha, y añades una sura. Y continúas el rezo de la misma manera. Cuando te levantas para hacer la segunda rak'a,
ten en cuenta que esa raka contiene 6 takbirat. Es decir, que debes de pronunciar Allahu Akbar 6 veces. No hay ningún problema alzar los brazos hacia la altura de las orejas o de los hombros. Entonces, una vez que hayas finalizado eso, te metes en Fatiha, recitas el Fatiha y le añades una sura. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía decir en la primera raka Sabbih isma rabbikal a'la y en la segunda Hal ataka, hadith al-Ghashiyah. Y a veces solía decir Qaf en la primera raka o Al-Qamar en la segunda. Y es bueno que el imam vaya rondando entre estas sunas. Y eso es algo muy importante. Y de la misma forma se realiza el rezo del Eid al-Adha, que es la fiesta, la fiesta del sacrificio. ويستحب, es decir, que es recomendable no volver por el mismo camino que tú has tomado al ir. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اتخذ طريقا في العيد رجع من غيره. El profeta sallallahu alaihi wasallam, si tomaba un camino para ir donde se celebraba el Eid, volvía por el otro. Entonces, de esta misma manera tú también haces lo mismo. Y tened en cuenta que este día, junto al Eid al-Adha, son los días más importantes. وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا إِدْخَالُ السُّرُورِ, es decir, también se recomienda sembrar la felicidad en los corazones de los demás. وقال Ibn Hajar dijo أن إدخال السرور من شعار الدين, es decir, أو يعني انتشار السرور, es decir, extender la felicidad con cualquier acto, sea con una sonrisa, sea con una buena palabra, sea con un regalo. كل شيء جائز, todo está permitido. Min shi'ar ad-din, es un gran símbolo de esta magnífica religión. Ten en cuenta que las mujeres también, aquellas que se encuentran en periodo, deben de acudir en el lugar. Y la prueba está en el dicho de una de las compañeras del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando salían, cuando en la época del profeta, el profeta les orientó a acudir en el lugar donde se celebra ese rezo, pero sin que recen esas mujeres. Y dijo: umirna fi ahdi al-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhraj al-huyadi wa ikhraj al-abkar wa ikhraj al-thayyibat. Es decir, que en ese día las mujeres que se encuentren en periodo deben de acudir, las solteras, las mujeres mayores, todas deben de acudir, pero aquellas que se encuentran en un estado de impureza, al acudir no deben de también no deben de unirse en el rezo. Es una nota muy importante. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, este es uno de los símbolos que nos va indicando, es decir, la unicidad, siempre, en todos los momentos. Entonces tenemos que tener en cuenta que, subhanallah, tenemos que tener en cuenta que, subhanallah, estos son los días que tenemos que celebrar más. Quedar con los amigos, hermano, intentar charlar con ellos, intentar cocinar algo. Y tu hermana, quedar con tus hermanas, con tus amigas. Incluso en estos días, es decir, lo que más recomiendan es saludar y visitar y celebrar este día y el día del Eid al-Adha de la mejor manera. Y en la época del profeta, Aisha tenía 2 sirvientas en las que estuvieron cantando, y eso no le gustó a Abu Bakr.
Y Abu Bakr quería, es decir, Abu Bakr reprochó, pero el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo que inna li kulli qawmin ida, es decir, que a todo el mundo, a toda nación le pertenece un día en el que se celebra, un día festivo, un día en el que todos debemos estar unidos y festejarlo de la mejor manera. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.